Rompeviento TV celebra, gracias a su apoyo y preferencia, un aniversario más. Invitamos a toda nuestra querida audiencia que nos hace posibles a participar en nuestro gran sorteo de aniversario. Además, les invitamos a participar presencialmente en este gran sorteo que se llevará a cabo en Tierra Adentro. Por su gran apoyo y solidaridad, gracias todas, gracias siempre. Y esta extraordinaria mesa que tenemos, esta mesa autónoma con ustedes, nuestro querido Héctor Javier Sánchez, nuestro doctor extraordinario, y nuestra querida Jesusa Cervantes, una gran periodista. Así es que bienvenidos y bienvenidas, Héctor y Jesusa. Si están de acuerdo, ya ahorita, ya por acá investigamos si Ernesto ya nos hizo caso y se va a descansar, pero si están de acuerdo, podemos iniciar con estos temas que ustedes han propuesto el día de ayer. Aquí ya los estamos viendo, se intensifican redadas en Estados Unidos, se recrudece la militarización fronteriza y ahora con lo que acaba de ocurrir hace unas horas con esta aprobación de esta ley fiscal, que realmente, dice Donald Trump, es grande y hermosa, él dice, vamos a decir nosotros, realmente va a tener un impacto en términos de keynesianismo militar, de gasto militar, pues muy importante, y entonces este tema adquiere también una gran relevancia, ya lo tenía, pero ahora más, ¿no? Y el otro, Estados Unidos, cacería bancaria, que también ese es un tema que estaremos dando seguimiento, y la situación terrible, brutal, que se sigue viviendo en Gaza. Si están de acuerdo, iniciamos ahorita con Jesusa, ¿no? Y vamos uno y uno de los temas que inicia cada uno. Entonces, Jesusa, pues esta intensificación que hemos visto de las redadas en los Estados Unidos, este millón de deportados que tiene Donald Trump como objetivo, pero ahora se teje también pues esta cárcel, ¿no? Este campo de concentración con caimanes, pues que aumentan la presión hacia los migrantes. ¿Qué decir sobre esto, querida Jesús? Ay, Violeta, pues a mí, como creo que al resto del mundo, nos sorprendió bastante esta cárcel, ¿no? Que es inhumana. Es una muestra del grado de insensibilidad de Donald Trump, que no se detiene. Y también es una muestra de que lo que ocurrió con la guerra de los 12 días, que así va a quedar en la historia, la guerra de los 12 días, fue prácticamente un juego para él y no le importó, o sea, no se detuvo esa guerra por Donald Trump, y no porque él fuera tampoco un hombre humanizado, un hombre que le interese la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque justo cuando se estaba terminando aparece esta cárcel, ¿no? Es algo que yo pienso que el gobierno de México ya debió de haber mandado una nota diplomática y no seguirse escudando en aquello de que estamos en pláticas, son libres de imponer dentro de su propio territorio las reglas que ellos consideren. Creo que esto ya va más allá, es como la cárcel de Guantánamo, ¿no? Recordemos esa cárcel también donde nadie podía entrar, donde se envió a todos los detenidos en la guerra de Irak contra Irak, en aquella famosa la tormenta del desierto, creo que se llamó. Y así como aquella porque todavía existe la de Guantánamo, es una violación a los derechos humanos, porque nos mostraron videos de cómo los humillaban desnudos a los presos, de cómo los violentaban. Bueno, ahora en esta ocasión, con esta cárcel, lo único que muestra este hombre es que lo menos que le interesan son los derechos humanos. Creo que la ONU también debió de haber ya emitido una resolución, o por lo menos el presidente de la ONU debió haber dicho algo, pero en el caso de México la presidenta debió haber
ya debió estar preparando una nota diplomática y eh, hablar de rechazo, ¿no? Hablar de que esto no es la forma en que se trata a los migrantes. Imagínense el temor, o sea, no nada más es, wow, me van a deportar, no logré estar en Estados Unidos, me van a separar de mi familia en algunos casos, o después de algunos años de haber construido un patrimonio allá, o ya no voy a poder mandar dinero a México para mi familia. Encima de esto, el terror, ¿no? O el terror que se vivió durante la redada en que fueron detenidos y luego el terror de estar en una cárcel donde ni siquiera sabemos cómo se les va a estar tratando, pero que está rodeada de reptiles, ¿no? Es verdaderamente inhumano. Y pues las redadas que continúan, creo que pasada la guerra de los 12 días, Trump vuelve a lo mismo, ¿no? Y algunos han festejado el pírrico triunfo de pasar de un 5% a un 1% en los impuestos a las remesas y también nada más las que sean en efectivo, ¿no? Creo que no debería de ser ni un solo porcentaje, ni un solo punto porcentual, ni una décima, y eso lo tendrá que estar viendo tanto Marcelo Ebrard como el canciller que, insisto, no lo vemos por ningún lado, no vemos que establezca una política de reclamo ni de defensa de los mexicanos en el extranjero. La verdad, aquí la única que habla cuando lo hace es la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que nos hace falta mano dura en este tema. Con eso empezaría, Violeta, y una bienvenida, Héctor. Héctor, es un placer volver a verte. Querida Jesús, muchísimas gracias, pero Héctor se desconectó, algo ocurrió, no sé si tiene problemas desde donde está, ya ahorita nos comentará Cris si va a ingresar nuevamente, esperemos que ¿Sí? todo esté bien. Y bueno, entonces, querida Jesús, si estás de acuerdo ahorita antes de que se incorpore nuevamente Héctor, en esta situación tejiendo esto que tú estabas comentando con esta cárcel, ¿no? Con este campo de concentración y que pasábamos aquí algunos videos de cómo era interpretada esta cárcel o este campo de concentración por los migrantes justo en un territorio repleto de animales, pues ellos decían, ese territorio exactamente es para ser habitado por animales, no para pues los migrantes, querida Jesús, ¿no? Y eso lo veíamos en algunos videos que pasábamos durante la semana. Y lo que comentábamos hace un momento, Jesús, a que pues ahora con este triunfo, porque así lo estamos mirando, ¿no? Triunfo de Donald Trump, terrible de haber aprobado esta ley fiscal grande y hermosa, dice Donald Trump, pues se intensificará el gasto en términos de toda la política anti-inmigratoria y de todos los elementos bélicos, Jesús. ¿Cuál sería el análisis que tú estarías haciendo una vez que sea aprobada esto sobre esta situación del recrudecimiento militar en la frontera? No, todavía no. Mira, ah, bueno, ya sabíamos que había esta petición de aumentar, pero creo que va a tener una consecuencia en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque se ha tomado dinero de otros sectores, sabemos educación, salud, y cuando haya el proceso electoral, que va a ser pronto en Estados Unidos, los ciudadanos creo que le van a cobrar, ahí, ay, se oyen mucho los perritos, ¿verdad? Le van a cobrar ahí todo lo que dejó o va a dejar de apoyar a la población norteamericana a cambio de este incremento militar. Ahora, ¿de qué te habla? Pues es hacia futuro, es de que Donald Trump va a seguir metiendo las manos en otras guerras, ¿no? En otros países, que no se va a detener, que Ucrania no va a parar, que Gaza no va a parar, que Israel va a poder seguir manteniendo sus ataques a Siria, a Líbano, a todo el Oriente. Eh, ¿Por qué? Porque tiene todo el apoyo de Estados Unidos y Donald Trump lo que pidió y lo que se aprobó es un incremento en el recurso para el área militar.
También, ¿qué implica eso? Bueno, pues que se les va a seguir comprando las armas, porque ese no es dinero que va a entrar al arca gubernamental. O sea, cuando tú vas a dar armas hacia Estados Unidos, hacia otro país, no es que le vaya a redituar en dinero la venta en sí misma de las armas o la entrega o el préstamo o los armamentos, sino que es, como ya lo viste tú y lo dijiste muy bien en unas gráficas que presentaste hace 2 semanas, de cómo se va a incrementar el, 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 los beneficios para las empresas que realizan el armamento, ¿no? Eh, Van a estar compre y compre y compre y compre, van a estar generando, ellos generan, le van a cobrar al gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano le va a cobrar a sus ciudadanos, o sea, a final de cuentas no se va a quedar ahí todo el beneficio, y estas grandes empresas que a final de cuentas son las grandes aportantes del Partido Republicano, ¿no? Son las que van a estar comprometidas también en las próximas elecciones a querer mover a la masa a través de el recurso que le entregue a los candidatos, ¿no? A los candidatos republicanos. ¿Por qué? Porque a ellos les va a estar beneficiando todo este presupuesto fiscal, esta ley fiscal que estableció y que se aprobó después de 8 horas que estuvo hablando, a pesar de las 8 horas que estuvo hablando el legislador demócrata. Entonces, es únicamente para seguir engrandeciendo. Es que, mira, Violeta, si lo vemos, sería como, como un símil de los mexicanos en cuanto al uso electoral, ¿no? Lo que había en México cuando dejaban de pagar los impuestos las grandes empresas en México y a final de cuentas eran las grandes aportantes de los procesos electorales, sobre todo las presidenciales. Recordemos Soriana, por ejemplo, ¿no? Con el Monexgate. Fue una gran cantidad de dinero a través de los monederos de Soriana, se dispersó el recurso y una vez que ganó Enrique Peña Nieto, esta empresa de Monterrey empezó un crecimiento imparable, imparable. Si nada más tenía sucursales en 2 o 3 estados, ahora ya tiene en toda la República y tiene la mayoría de las grandes ciudades, Soriana. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Es un símil en cuanto al apoyo electoral. Tú le das todos los beneficios a estas grandes empresas que producen armamento y finalmente ellas son las que te van a apoyar para el próximo proceso electoral, ¿no? Son las que durante el cabildeo comprometen, durante el cabildeo del recurso que se va a aprobar, son las que van a prometer en el proceso electoral a los republicanos los grandes apoyos. Y ya sabemos que en Estados Unidos es mucho mayor el recurso que se gasta, por lo menos legalmente, lo que está establecido aquí en México, porque ha habido ocasiones en que se han rebasado los gastos de un candidato presidencial. Recuerdo la de Bill Clinton, que se rebasó aquí en México a lo que gastó Bill Clinton, ¿no? En una de sus campañas presidenciales. Entonces, esa es también una de las consecuencias, donde lo que menos importa es que están generando conflictos hacia otros países, que están generando muertes, que están generando hambruna, como en el caso de Gaza, que los niños y ya también adultos están muriendo por inanición, donde lanzan misiles y de los 60 que matan, 40 y tantos son de las personas que estaban esperando alimento, ¿no? Eso es lo que menos les importa. Lo que ellos quieren seguir es generando riqueza y más riqueza. Es el capitalismo salvaje en toda su expresión y no va a parar. No va a parar Donald Trump el tiempo que dure, ¿no? Que ojalá hubiese ya un impeachment en Estados Unidos para poderlo remover, pero bueno, todavía lo vemos lejano.
Así es, querida Jesús. Pues realmente pensamos mucho ahora en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial y con todos estos avances que está haciendo Donald Trump, pero ante este genocidio en Gaza y también esta situación bélica entre Rusia y Ucrania y lo que había pasado con Irán, nos acordamos mucho de Rosa Luxemburgo, de toda la parte de la barbarie, ¿no? Que va tejida siempre con el capital y cómo el propio capital busca la guerra para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, que esa es una brutalidad, y pues se encuentra, ¿no? Encuentra un gran negocio, como lo hemos, si tú lo estás aquí comentando, en términos de la economía real, pero también por toda la inversión que se hace en estas mercancías que son las armas, pero también en el sistema financiero, cómo también se dan todas estas grandes ganancias a partir de la especulación y en este terreno del capital ficticio. Así es que muchísimas gracias por esta. Sí, y luego lo que dices, Violeta, en el sistema financiero, ¿no? Lo que hablábamos también en otro momento, Estados Unidos tiene un sistema financiero paralelo, ¿no? El de los libros rojos y el de los libros negros, el oficial y el que se da por debajo del agua y es donde está también el lavado de dinero. Y ahí también hay dinero de tráfico de armas, ¿no? Hay que recordarlo. La semana pasada estuvimos hablando de todo estas grandes cantidades de dinero estratosféricas que se lavan a nivel mundial, lo que decía esta académica de la Universidad de Veracruz, y también en el gobierno de Estados Unidos ayuda a estabilizar. Entonces es algo que el propio gobierno provoca, ¿no? Que tiene que ver con sus armas y también otra cosa que ahorita que se nos había pasado, ¿no, Violeta? Que casi nos estamos yendo de este tema, la militarización de la frontera. ¿Hacia dónde va Donald Trump? O sea, no quita el dedo del renglón en el tema de la frontera. O sea, no nada más son sus redadas, el incremento, y que hoy que ya no tenemos el foco puesto en la posible tercera guerra mundial, regresamos a lo de las redadas que nunca dejaron de seguir, ¿no? De mantenerse. O sea, nunca pararon. Las redadas continúan. Entonces, a eso todavía le vamos a sumar la militarización. Indudablemente que ha bajado notablemente el ingreso de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Se quedan en México, se quedan en nuestra frontera, se quedan viviendo una serie de abusos, fronteras, que la mayoría de las fronteras están viviendo una situación de violencia muy, muy fuerte, y a eso también estás exponiendo a los migrantes, los que vienen del sur de Sudamérica y del propio sur de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a poner el tapón en Estados Unidos, vas a poner esta militarización, va a ser mucho más difícil. Ya ha bajado muchísimo el cruce, ¿no? De los compañeros migrantes, pero ¿qué va a pasar con toda esa gente? Representan un gasto para México. O sea, para ellos en sí es un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que empezar, además de esta nueva vida en un país que no era su ilusión, además de eso tienen que vivir con la violencia, todo lo que es la frontera de Tamaulipas, la frontera de Baja California, la frontera de Chihuahua. Ciudad Juárez sigue siendo una ciudad muy, muy violenta. Sonora ni se diga, ¿no? Nogales, toda esa parte. Y entonces esta gente que no va a lograr pasar por el incremento de la militarización se va a quedar en nuestro país y va a vivir también otro terror. Hay que decirlo, la situación de inseguridad está desbordada, producto de toda la descomposición que venimos arrastrando desde el 2000, pero que se intensificó con el 2006, con la guerra del narco de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, va a haber una consecuencia para México, porque además de todo eso que van a vivir, el gobierno mexicano tiene la obligación de darles no solamente cobijo, sino también de proporcionarles seguridad, de proporcionarles trabajo y alimento. ¿Por qué? Porque la propia Constitución lo dice, que todo ciudadano que esté en nuestro país tiene que tener el acceso al bienestar, ¿no? Al agua,
y todo eso va a generar muchísimo gasto para México, justamente cuando las remesas están disminuyendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar? Una mayor presión hacia nuestro país y a la vez que estas personas sean presas en su desesperación por el propio crimen organizado o sean presionadas por el crimen organizado para formar parte de toda esta barbarie que ya hemos estado viendo, ¿no? De reclutamiento, de que si no aceptas, entonces te vamos a ejecutar, te vamos a matar. Y todo, o sea, es una bola de nieve de lo que está generando o lo que ya ha venido generando la llegada de Donald Trump y toda su política, no nada más está descomponiendo todo el Oriente y está generando una nueva política mundial, una nueva geografía mundial, ¿no? Por todos estos enfrentamientos, sino que a México le está generando menos recursos que llegan y un mayor gasto, ¿no? Por sus políticas. Muchísimas gracias, Jesús. Bienvenido, Héctor. Hemos estado viendo que tienes problemas, entras, sales y esperemos que todo esté bien, querido Héctor. Pero primero hay que darle la bienvenida a Héctor aquí nuevamente y al país que estuvo. Pues ya ahorita nos contarás si quieres iniciar con eso o al final que nos puedas contar tu incursión por varios días, casi un mes, ¿verdad? Estuviste por allá. Sí estuve fuera, por cierto, pues una disculpa muy grande a todas y todos, por supuesto a ti, Violeta, Ernesto, a Jesusa, por haberme ausentado tanto tiempo, no fue ahora sí que por gusto, al contrario, eso lo llena uno de estrés, ¿no? No estar en este tipo de espacios que son pues sumamente útiles para la reflexión, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en Venezuela para ver que pues efectivamente ahí no se comen a los niños crudos ni mucho menos, sino que bueno, pues como en todos lados hay gente que le va bien, hay gente que le va mal, gente que está muy comprometida con el proyecto en este caso, el presidente Maduro. Y bueno, pues ahí viendo cómo, digamos, uno de los puntos más favorables que yo me traigo de allá de Venezuela es el trabajo que se hace con la niñez en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con aspectos deportivos y en lo que tiene que ver con aspectos culturales. Por supuesto, hay grandes carencias y hay grandes apoyos ahora sí que del gobierno venezolano hacia la población. Entonces, pues me parece a mí que en algún momento dado, si Estados Unidos fuera menos injerencista, pues le daría menos municiones a las oposiciones, que por supuesto las hay, pero también me parece que permitiría que los gobiernos locales, y aquí incluiría, por supuesto, también al gobierno cubano y a otros de distintas latitudes, que pues efectivamente pues, se apegaran más a las necesidades de sus poblaciones y no tanto, digamos, de estar tratando de hacer un control político que se tiene sobre las poblaciones, sobre todo, recordemos, las grandes cantidades de recursos que destina Estados Unidos a los movimientos de contrainsurgencia y desestabilización que se tienen, que son desafortunadamente pues los que llevan justamente a raíz de estos movimientos de inestabilidad, pues a mayores niveles de pobreza de la población. En el caso de lo que estaba hablando Jesús, desafortunadamente no pude oír todo lo que ella estaba hablando. Efectivamente, yo estoy ahora en Oaxaca, estoy con unos colegas del Colegio de la Frontera Sur, hemos recorrido la zona mixteca y pues también viendo cómo están algunas cosas, aprovechando también, recordamos, yo les había platicado que estamos haciendo un trabajo con la Universidad Autónoma de Baja California y viendo, digamos, cómo sean los movimientos migratorios, ¿no? Aquí que se tienen principalmente en este, pues, magnífico estado de Oaxaca, pero a veces pues con algunos problemas de conectividad como el que acabo de tener, ¿no? Que entraba, salía y bueno, ni por el celular lo logré, pero ya estamos aquí y nuevamente gracias por este espacio y ojalá pues Ernesto se recupere pronto, ¿no? De lo que estaban hablando, a mí me preocupa muchísimo cómo se está dando esta situación, no solo en Estados Unidos, sino por las implicaciones que tiene que ver en el efecto dominó de todo esto, ¿no? En el término local, recordemos, fue muy raquítico el triunfo de Donald Trump, 218 votos a favor contra 200 en contra, nada más habría que ver todo lo que hubo debajo de la mesa de cabildeos, precisamente, sobre todo con el Partido Demócrata y los republicanos, ahí hubo dos que votaron en contra del plan fiscal y de gasto de Donald Trump, donde pues ya, creo que ya lo comentaba Susana, perdón, Jesús, hay un fondo de más de 170 mil millones de dólares para el control migratorio y fronterizo,
lo cual pues nos pone no solo a México, no solo a México, sino también a otros países que en buena medida pues dependen de sus remesas, ¿no? Por lo menos que son grandes apoyos. Si ustedes visitan algunos estados de la República Mexicana, verán que marca diferencia las familias que tienen pues ahora sí que llegada de remesas versus las que no las tienen, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en este recorrido que hicimos por Ixtlahuaca, perdón, por varias localidades de aquí de Oaxaca, que pues hay casas hasta de 3, 4 pisos en zonas que tú no te esperarías, ¿no? Que a los lados ves, pues ahora sí que casas muy humildes, muy pobres, rodeadas de otras casas, pues con muchísimos recursos que se ven que le llegan básicamente de fuera. Y esto, pues a las familias ya los está poniendo en una situación de de mucha incertidumbre, porque por un lado lo que ya comentaba Jesús, de que la gente puede regresar, es decir, ya recordemos el plan que está teniendo Donald Trump, también el hecho de que la gente que va, digamos, incorporándose al proceso productivo y que no encuentra el suficiente trabajo en nuestro país, pues obviamente ahí tenemos una doble pérdida. Esperemos que las reuniones que está teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum con el sector privado, que ayer vimos una para impulsar el Plan México, de alguna medida sí puedan resolver o por lo menos puedan paliar esta problemática que se nos viene, que insisto, no es solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, nada más para que nos demos una idea de las magnitudes de lo que estamos hablando con ese proyecto que primeramente aprobó el Senado de la República de Estados Unidos, es que el presupuesto de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas le da pues 3 veces más de lo que tenía anteriormente, le da 29,000 millones de dólares para ampliar sus labores de detención y deportación y también para ampliar su número de agentes que tiene actualmente pues alrededor de 9,900, vamos a ponerle 10,000, lo van a llevar a 20,000. Y si ahora, según datos oficiales del propio Estados Unidos, están desde que inició el gobierno de Donald Trump, ahora sí que deportando 850 personas diarias, pues ahora la meta va a ser que lleguen a 3,000 por día. Imagínense nada más las implicaciones que todo tiene esto, y no solo se para ahí, sino que además la construcción del muro, por ejemplo, pues pasa de los 15,000 millones de dólares que Donald Trump se gastó en su primer periodo presidencial, pues ahora lo vamos a tener a 46,000 millones de pesos, es decir, 3 veces más también en este punto. A ver, si con 15,000 construyó 730 kilómetros de barrera entre México y Estados Unidos, pues podríamos ver qué va a suceder con estos 15,000 millones de dólares, en donde pues van a seguir las presiones hacia nuestro país, e insisto, también otros que vienen. Recordemos la franja entre México y Estados Unidos, no solo pasan mexicanos, pasan centroamericanos, inclusive africanos, inclusive también personas asiáticas. A las remesas, ya lo comentaba Jesús, les imponen finalmente el 1%, con lo que esperan en un término de 10 años recaudar 10,000 millones de dólares, que no es una cifra menor, pero tampoco es una cifra que en el caso de Estados Unidos pues va a ser así lo grandilocuente, ¿no? Me parece que es una cifra muy baja, sobre todo si vemos el déficit público que también logra Donald Trump, que es muy importante, me parece, en términos de Estados Unidos, porque eso lo va a poner, pues ahora sí que en la palestra de toda su política internacional que tiene que ver con Europa, que tiene que ver con el Medio Oriente y por supuesto que tiene que ver con América Latina. El incremento de la deuda que tiene Estados Unidos, de acuerdo a lo que le están aprobando a Donald Trump, es de 3,3 billones de dólares. En términos anglosajones, estaremos hablando de 3 trillones de dólares, lo cual es muchísimo. Y sobre todo recordemos que desde el mes de julio, es decir, el mes que ya estamos corriendo hasta el otro año de 2026, la cantidad de deuda que ya tiene que pagar el gobierno de Estados Unidos es muy, muy grande, y de ahí la política económica, pues ahora sí que de estar reduciendo el valor del dólar y otras cosas, ¿no? También me parece que es importante, ya lo mencionaba Jesús, en el caso de la población interna de Estados Unidos, por supuesto, los recortes que se tienen al sector salud, estamos hablando de 1 billón de dólares que le quitan al Medicare, con lo cual dejan sin seguridad, o por lo menos sin acceso a servicios de salud, a 17 millones de personas en Estados Unidos, pero también las inequidades que se tienen en este país, por ejemplo, reducen exenciones de impuestos a proyectos de energía limpia, pero también le eliminan impuestos por 4,5 billones de dólares pues a los más ricos de Estados Unidos, para que, pues por supuesto, sigan ahí tan campantes como si nada, y ya lo mencionaban, pues ahora sí que financiando
plácidamente las campañas políticas de congresistas, senadores, del mismo Donald Trump, etcétera. También es importante mencionar ahora que están los pleitos entre Donald Trump y Elon Musk, pues que aquí le van a destinar 9.900 millones de dólares a la misión lunar, a Artemisa que le llaman, y a la exploración de Marte, y pues también dice Donald Trump que le van a dedicar una buena cantidad a lo que tiene que ver pues con la rendición de cuentas. Eso, insisto, podemos definirlo en un sector internacional donde ayer, si han tenido la oportunidad de seguir las noticias que llegan desde Rusia, pues ayer se echaron un buen discurso Putin, que de ahí resaltaremos la frase que dice: queremos la paz con Ucrania, pero sin intermediarios. Ergo, Estados Unidos, no te metas, y entonces aquí ya no tienes mucho que aportar, y pues vamos a ver cómo nos arreglamos aquí, y también pues ver qué tanto se sigue doblegando la Unión Europea, que en algunos de sus discursos por países, me refiero por ejemplo al caso de Francia, el caso de Italia, el caso de España, supuestamente le contestan a Donald Trump, pero por otro lado pues aceptan ahora sí que sin reparo alguno, pues aumentar de aquí al año 2035 el 5% del Producto Interno Bruto a la industria del gasto militar, le hace principalmente a fortalecer la industria bélica de las compañías estadounidenses. Muchísimas gracias, querido Héctor, por esta síntesis que haces muy importante también ya de esta ley grande y hermosa y todas las implicaciones que habrá. Mil gracias. Y pues esto que comentábamos hace rato, ¿no? Tan solo en este año, como tú ya lo estabas comentando, el gasto en defensa solo para este año que ya está corriendo en términos fiscales es de 150,000 millones de dólares, solo para la defensa, más todo lo que vendrá de implicaciones en los próximos años. Así es que pues es realmente una ley fiscal de grandes dimensiones y que trascenderá varios años los impactos en términos económicos, sociales, militares, y pues que iremos dando seguimiento a esto. Muchísimas gracias, Héctor. Y lo otro, pues el endeudamiento. No olvidemos que en términos absolutos Estados Unidos es la nación más endeudada de todo el mundo, ¿no? No en términos de Producto Interno Bruto, que es Japón, pero bueno, aquí hay este otro tema que también hay que seguir analizando. Gracias, querida Jesusa. Y pasando a este otro tema que también nos parece muy importante, la situación de cacería de los bancos por parte de los Estados Unidos, esta cacería bancaria que se está haciendo. ¿Cuál es tu apreciación? Ya dábamos aquí esta nota en la semana también, cómo desde el año 2023 la secretaria del Tesoro, ¿no? Janet Yellen, decía que pues Estados Unidos en específico, ¿no? Solamente los bancos de Estados Unidos fluían a esos bancos más de 100,000 millones de dólares como parte del lavado de dinero, querida Jesús. ¿Qué decir sobre este otro tema y esta cacería de los bancos mexicanos? No es, Violeta, los bancos mexicanos. O sea, creo que aquí sí no es contra instituciones bancarias mexicanas. La mayoría son extranjeras, Violeta. Nada más la única mexicana que nos queda es Banorte y creo que ICSE Bank, aunque Banorte ya absorbió algunas de las funciones que tenía ICSE Bank. Y aquí es es un doble sentimiento, ¿no? Porque no nada más te está afectando a los bancos, que no hay una crisis en el sistema financiero mexicano a raíz de lo que ha venido realizando, pero sí hay una afectación en cuanto a la confianza, evidente, eso es evidente. Mucha gente quiere sacar su dinero de estas instituciones de crédito, pero por otro lado, estos bancos no es que empezaron a lavar dinero, no es que empezaron a realizar actividades ilícitas hace 5 años, o con la llegada de Morena, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y pensar que las medidas empezaron a ser más laxas y entonces se les dio la posibilidad a los bancos mexicanos de lavar dinero. No.
Estos bancos han venido lavando dinero desde hace muchísimos años, de décadas atrás, casi desde que se regresó la banca a los privados, empezaron a manejar recursos de manera ilícita. Ahora, el gobierno mexicano ha tenido en muchísimas ocasiones en la mira algunas instituciones bancarias, y ahora sí me refiero al gobierno de Morena desde el 2018 que llegó, sí ha tenido en la mira. Pero lo más difícil de comprobar es, por supuesto, el lavado de dinero, ¿no? Santiago Nieto, cuando estaba en la unidad, de inteligencia financiera, en la UIF, empezó a hacer un trabajo de seguimiento del dinero muy bueno, ¿sí? Esto se truncó debido a que pudo más la aspiración personal de Santiago Nieto de querer ser gobernador de Querétaro, y lo dejó, hizo a un lado, se fue de la UIF y llegó Pablo Gómez, que es netamente político. La actitud de Pablo Gómez ha sido más política. En cambio, la actitud de Santiago Nieto había sido en todo momento de lograr con distintos organismos de otros estados, ¿sí?, poder echar en marcha algunas de las recomendaciones del organismo internacional financiero, que es el que fija las reglas para poder detectar mayormente el lavado de dinero. Y te lo digo, Violeta, con conocimiento de causa. Aquí en Baja California, por ejemplo, se firmó un convenio con el sistema anticorrupción, ¿no? Que era para darle seguimiento al dinero ilícito. Recordemos que cuando hablamos de lavado de dinero, Violeta, no estamos hablando de narcotráfico nada más. Estamos hablando del dinero que sale de las arcas que se roban de los gobiernos estatales, ¿sí? Y la lavan a través de inmobiliarias, de casas de cambio, o sea, de casas prestamistas, ¿sí? Ok, entonces, eso lo estaba haciendo Santiago Nieto. Eso le afecta al sistema financiero mexicano cuando no hay reglas, cuando se rompe este seguimiento, ¿sí? Estaba también Adalberto Palma en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un excelente financiero, ¿sí? Y resulta que termina renunciando, y cuando llega el nuevo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya no hay este seguimiento tan duro contra el lavado de dinero. Ahora, regresemos a Estados Unidos. Ahorita, cuando hablo yo de un doble sentimiento, es que ahí sí digo, qué bueno que Estados Unidos está poniendo en la mira algunos bancos, porque ese lavado, en el caso del crimen organizado, Violeta, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, así como lavan grandes cantidades en Estados Unidos, también lo hacen en México, ¿sí? Recordemos también que las organizaciones criminales, en el caso de México, la manera en que lavan ellos dinero es, les llega el dinero de la venta de la droga en Estados Unidos, llega a México y luego crean empresas que terminan siendo proveedoras de los gobiernos municipales, estatales, y ahora lo estamos viendo en algunos casos federales, ¿no? Entonces, eso no se para, entonces no es dinero limpio, no está sano el dinero que la economía que se viene manejando en nuestro país. Y Estados Unidos, al establecer este seguimiento, y que yo, Violeta, ahí sí difiero, no lo llamaría cacería, lo llamaría cacería en el sentido político, ¿no? De que sí hay una intención de Donald Trump de afectar al país, porque genera desconfianza. Sin embargo, en el caso netamente de vigilancia, creo que son los únicos ahorita que están haciendo algo contra, para parar, o por lo menos para detener, para sancionar a estos bancos.
porque no es, mira, también esa es otra cosa, no es que los bancos desaparezcan, únicamente les ponen una sanción, ¿sí? Y ellos siguen, ellos continúan en el caso de México, continúan haciendo sus actividades. En algún momento les paran el poder establecer relaciones con bancos de Estados Unidos, como lo hizo Wichita Bank con Consultor Internacional, con CI Banco, ¿no? Pero como ya lo estuvimos viendo la semana pasada, Violeta, estos bancos han venido lavando dinero desde hace muchísimo. Ayer estaba leyendo un texto muy interesante de Cedric. Cedric es un reportero que ahorita está para El País, pero estuvo antes en el periódico Reforma. Es un jovencito, es muy bueno, Cedric, y sobre todo desde que se quitó las cadenas de Reforma, como que en El País ha podido hacer un trabajo mucho más libre. Y él hablaba de las cantidades de dinero que lava el cártel de Sinaloa en Vector, en parte de estas tres empresas que ya puso en la mira Estados Unidos. Entonces, se lo recomiendo muchísimo, está un poquito largo, ¿no? Pero te habla de todas las operaciones que el gobierno mexicano ya sabía, ¿sí? Pero que es muy difícil de comprobar. O sea, tú tienes el indicio, pero no tienes gente tan especializada como para poder dar el seguimiento de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ahorita ya no está, porque salió Santiago Nieto, que le tenía esto, para él era una prioridad cuando estuvo en la UIF, el lavado de dinero, ¿no? Y recordemos cuando inició la administración de Andrés Manuel, recordemos su participación en las mañaneras, donde ponía estos grandes mapas, donde daba todo el seguimiento, donde dio todo el seguimiento de Emilio Lozoya, que lo que hizo Emilio Lozoya fue lavado de dinero, ¿no? Porque era, a final de cuentas, una corrupción que establecía con un empresario mexicano, ¿sí? Que hacían tranzas y le daba dinero, y este hombre también lavaba dinero en el sistema mexicano. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Que ya le están regresando, gracias a los jueces mexicanos, el trabajo de Santiago Nieto se está yendo a un carajo. De todo el estudio y las investigaciones, indagaciones que hizo Santiago Nieto, la única a la cual creo que le dieron prioridad y ha estado resultando, ha sido la de Genaro García Luna, ¿no? Este recurso que hoy ya Estados Unidos decidió regresarle una gran cantidad de dinero, y que bueno, hoy estamos viendo también cómo el lavado de dinero de Genaro García Luna en Casa Vector, Vector Casa de Bolsa, ¿no? También estaba ahí lavando dinero. Entonces, creo que cuando hablamos de cacería, Violeta, habría que verlo con los dos filones, ¿no? Tanto el político, que efectivamente sí vemos una intención de dañar al gobierno mexicano, y la otra, que sí está frenando, ¿no? Así es. Pues sí, Así es. o sea, Nada más quería hacer una precisión ahí sobre lo que dice Jesusa, y ya ahorita le damos la palabra a nuestro querido Héctor. Esta parte de Banco, Intercam y esta casa de bolsa Vector son mexicanas. Entonces, por eso yo decía eso en específico, ¿no? Esta sanción del Departamento del Tesoro viene de allá, y por eso hacíamos referencia, y por eso interviene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos bancos. Pero lo otro, Jesús, o sea, esas tres sí son mexicanas, en específico, de origen mexicano, y justo lo tejía con esta declaración de Janet Yellen, esta secretaria del Tesoro, que en el 2023, ¿no?, hacía esta denuncia de que a los bancos en Estados Unidos llegaban solo por el tráfico de drogas, ahí sí era solo por el tráfico de drogas, ¿no? Cada año más de 100,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que planteaba en un inicio, querida Jesús, era pues cómo se da esta alerta y se da una sanción a estas tres instituciones mexicanas, y Estados Unidos pues no revisa a profundidad, ¿no? Y hace una denuncia muy seria, y pone los diques necesarios para pues impedir, ¿no?, que el dinero
pues no solo del tráfico de drogas, sino de otras pues actividades también ilícitas, llegue al sistema financiero. A eso me refería, querida Jesús. Ok, ok. Bueno, viéndolo, Yo fíjate, también iba por Violeta, ahí, viéndolo desde el punto Violeta. de vista en el que estás aclarando, entonces habría que, eh, que ver por qué también Estados Unidos no revisa HSBC, por qué no Sí. revisa Bancomer, todos estos otros bancos que tienen participación extranjera y que siguen ganando muchísimo en México, ¿no? Adelante, Sí, querido doctor. Sí. sí. A ver, lleva en el mismo sentido que tú estás hablando, Violeta. Por supuesto, a mí se me hace una farsa y se me hace un mecanismo de presión hacia México, ¿no? Está totalmente demostrado que HSBC, Santander, BBVA, todos estos bancos lavan inmensas cantidades de dinero. Nada más hagan la sumatoria de cuánto están acusando a Vector, Cibanco, Intercam, y es una cantidad ridícula para lo que las propias autoridades estadounidenses están reconociendo. Ya lo que acabas tú mencionar, ahorita más de 100,000 millones de dólares solo por tráfico de drogas, que hay que remarcar esto, porque hay que recordar mucho de las economías que se mueven ahora sí que a nivel mundial son o de la industria militar o de la industria farmacéutica, y en donde aquí podemos ir ahora sí que el apartado A, que es justamente todo el tráfico ilícito que se tiene de este tipo de sustancias. ¿Cuántas veces no hemos oído a economistas que, digamos, se dedican al análisis de la economía mexicana y de otros países, que si no fuera por el narcotráfico, nuestra economía se caería muchísimo? Y es ahí la gran paradoja, digamos, de qué tanto se tiene que limitar este tipo de actividades y qué tanto no. Recordemos que México, de la década de los 40 y en aquel entonces con Lázaro Cárdenas, se trataba de justamente de atacar este problema de salud pública, no desde el punto de vista punitivo, sino desde el punto de vista justo de eso, de la salud humana, ¿no? Es decir, la gente podía consumir drogas hasta ciertos casos y por supuesto el sistema de salud mexicano trataría de evitar, digamos, mayores complicaciones. Pero ahí el asunto es que esto mueve muchísimo dinero, hay mucha demanda de este tipo de sustancias, tan así que en cuanto se va descubriendo una sustancia, pues ya vienen nuevos y nuevas sustancias. Ya, por ejemplo, el fentanilo, tengo entendido, pues que ya se está quedando a la saga de otros compuestos sintéticos que están apareciendo en el mercado, que son mucho más letales, son mucho más adictivos y que pues esto es la jauja de pues muchos gobiernos, no solo de empresas. Y hay que decir, estos gobiernos que tenemos a nivel mundial, y yo me atrevería a decir, obviamente, pues como ya lo mencionaba Jesús, es muy difícil de probarlo, pues cuántos de estos jefes de Estado o jefas de Estado no están ahí justamente para administrar este tipo de situaciones, que les cuiden los intereses y ahí los que se salen ahora sí que pues del huacal, pues ahí están el lawfare que le llaman, es decir, los famosos impeachment, donde están los aparatos legislativos para tratar de demostrarle o fabricarle lo que sea con tal de que pues obviamente favorezcan a los intereses de este tipo de empresas. Los mismos laboratorios que tenemos actualmente vendiendo productos que son supuestamente legales, y me atrevo a decir algunos laboratorios, por ejemplo Pfizer, Astra, entre otros, pues tienen su stock, digamos, de medicamentos que sí están en el comercio de una forma aprobada por algunas legislaciones internacionales. En el caso de México está la FDA, que es supuestamente la Biblia de quién se debe aprobar y qué no debe aprobar, y en el terreno local pues está la COFEPRIS, pero que no siempre cumplen estas cosas y cuando no las cumplen, pues simple y sencillamente las venden por debajo del agua o les cambian la denominación para seguirlos vendiendo y que sigamos consumiendo este tipo de situaciones. Entonces podemos ver la situación que pasa en Ecuador, que sigue pasando en Colombia, que pasa en México, que pasa en Medio Oriente. Ahí está la bronca de Afganistán, por ejemplo, que la bronca fue el control de toda la producción de opiáceos que estaba yendo allá. Entonces, perfectamente podemos preguntarnos por qué estos tres bancos o casas de bolsa, como les queramos llamar, están con el ojo del huracán sobre ellos y por qué no los otros que, pues estos tres representan, creo que el 0,001% de lo que se produce, de lo que se mueve, y a los otros que están ahí, que ya se sabe que lo mueven, ya seguramente deben tener ahí en sus bases de datos, pero que a final de cuentas, pues son los que controlan justamente pues todo el sistema bancario mundial, ¿no? Todo el sistema monetario me refiero. Y como diría alguna viñeta ahí de Buen Quino, ¿no? Cuando estaban Mafalda y Manolito, dice, pues estos hacen bailar al mundo y sin guitarritas.
Así Violeta, es. aquí tengo el dato del Fondo Monetario Internacional, habla que por año se lava de 1.5 a 2 billones de dólares en todo el mundo, que es entre el 2 y el 5% del PIB mundial, ¿no? Esta cifra la dio la contadora y catedrática de la Universidad de Veracruz, Reina Delfina Cruz López, en un evento que hubo allá en Veracruz, ¿no? Y también hablábamos la semana pasada de los datos del FinCEN, como el FinCEN de Estados Unidos hablaba de la gran cantidad de recursos, o sea, tenía conocimiento claro de cómo se lavaba dinero producto únicamente del fentanilo, ¿no? Y a sus bancos no les hacen nada, ¿no? Ahora, este tema de estos tres bancos, recordemos que la parte, la parte que Estados Unidos dio de justificación de por qué ellos estaban considerándolos como no aptas para hacer operaciones con empresas norteamericanas, es porque ellos decían que a través de estas empresas se han comprado precursores para el fentanilo, para crear la droga del fentanilo, y se han comprado a empresas chinas. Entonces, nada más se ha centrado en esa parte Estados Unidos, no ha hablado del otro tipo de recursos que se lavan, como es todo lo que salió, por ejemplo, lo de César Duarte, lo de Javier Duarte, todos estos gobernadores que roban el dinero a sus arcas estatales y luego van y lo lavan comprando bienes inmuebles en Estados Unidos, ¿no? Y que a final de cuentas es dinero ilegal, también es lavado de dinero y nada de eso ve Estados Unidos. Claro. Bueno, habría que recordar los Panama Papers, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y toda esta Sí, serie claro. de investigaciones que se han hecho donde entran políticos, por supuesto, empresarios, actores, deportistas, en fin. ¿Y qué ha pasado con ellos? Pues ahora sí que en la época de mayor claridad, pero con la misma impunidad, ¿no? Podríamos poner Sí, aquí lo que a veces se dice de la selección mexicana, investigamos como nunca, pero quedó la impunidad de siempre, ¿no? Ahí está. sí, y lo que, fíjate, lo que dices eso de los Panama Papers, en la mayoría, porque nos tocó en la revista Proceso en su momento hacer investigaciones sobre los empresarios mexicanos, ¿no? Que tenían, que habían participado de este tema de los Panama Papers, y la empresa de Panamá que facilitaba la creación de empresas para poder, la creación de empresas en Estados Unidos para a través de estas instituciones de papel que creaban, que los mexicanos empresarios y políticos pudieran comprar bienes, es decir, lavar dinero, ¿sí? Esta empresa, en todo este tema, salió Delaware. Delaware es una localidad de Estados Unidos súper laxa que permite la creación de estas empresas para lavar el dinero. Es decir, es un paraíso fiscal. Porque antes hablábamos de las Islas Caimán, ¿no? O hablábamos de Suiza, donde se Andorra. podía, así es, donde se podía lavar este gran recurso de empresarios y donde, por ejemplo, todos estos, la aristocracia rusa, la que se enriqueció con los ductos y los gasoductos y todo esto que construyeron y que estaban siendo parte de un grupo criminal, cómo lavaban también ellos dinero en Europa, ¿no? Pero Delaware sigue siendo un paraíso fiscal, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, Singapur. Singapur es el país con mayor facilidad para lavar dinero, ¿sí? Y también hay muchísimos recursos del crimen organizado, de políticos. Yo me pregunto, ¿por qué no hace una investigación Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué nunca ha sacado el recurso que Felipe Calderón se llevó a Singapur, donde lavó dinero?
¿por qué no hace Estados Unidos una indagatoria de ese país que tiene esas medidas tan laxas? ¿Por qué ahí sí no es injerencista? ¿Sí? Porque hay una política, efectivamente, desde la parte no financiera, sino política que le interesa afectar al país, generando una desestabilización en nuestro gobierno, y que es lo que ha, desde el primer día de la administración de Donald Trump, ha tratado de hacer, desestabilizar al gobierno con todas sus acciones. Y creo que más bien esa es la pretensión de hoy con estos bancos. No es que tenga una idea de combatir el lavado de dinero, porque como ya lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, si tú le quitas el lavado de dinero al sistema financiero norteamericano, su economía se cae, ¿no? Fíjate, estaba ahorita en lo que hablabas, que Susa estaba revisando ahora sí que las estadísticas de los principales países con lavado de dinero: Haití, Chad, Myanmar, la República Democrática del Congo, Mozambique, Gabón, Guinea-Bissau y Venezuela. Según estadísticas gringas, México no aparece. Y es interesante, ¿no? Ver cómo desde aquí se nos sigue ataque y ataque y ataque, y aquí hay que verlo. Ya mencionábamos, empezamos con el programa con lo de los migrantes, con el tema de pues toda la gente que están enviando. Acaban de enviar 2,000 elementos más militares a la frontera de México, Estados Unidos, y habrá que ver cómo nos tratan. Como ya hablaste de una prisión que la construyeron creo que en 8 días, y la zona en que la metieron. En fin, una serie de cosas que me parece a mí que, así como doblegaron a López Obrador en algunas medidas económicas, políticas y sociales, creo que con Claudio Sheinbaum están empleando la misma mecánica y pinchando por varios frentes a ver hasta cuándo va a aguantar este gobierno. Y esperemos aquí, por eso hablamos hace rato de que no solo el Plan México, sino también a nivel individual, pues busquemos los mecanismos para que seamos menos vulnerables, porque hagamos ahorita lo que hagamos hacia Estados Unidos, creo que no va a dar ningún resultado. A veces pues puede salir todo el caldo que la gallina, y que pues aquí lo que nos corresponde es hacernos más fuertes en términos económicos, sociales, y pues resistir en la mayor medida de lo posible por el momento, pero sí buscar ampliar que México dependa cada vez menos de Estados Unidos. Es decir, aplicar aquel término que se usó creo que en la década de los 90, creo que lo propuso Oppenheimer, que efectivamente seamos unos vecinos distantes, porque Estados Unidos nunca, nunca se va, pues ahora sí que a congojar o a penar de lo que suceda debajo de su frontera, y que va a hacer lo que sea necesario para sojuzgarnos y tener la seguridad para ellos, independientemente de lo que pase en México. Solo nos va a prestar atención en la medida que les causemos inestabilidad, y en esa medida pues va a tener mecanismos de control, pero no de alivio a la situación que padecemos aquí en México. Y Así creo es. también, Perdón, Héctor, nada más. Violeta. Les comento Ajá. que Abel Barrera va a entrar en unos minutitos, entonces tenemos que ir cerrando, querida Jesusa, nada más eso para que lo tengamos aquí Sí, presente. Gracias. ok, yo nada más entonces cerraría con este tema de los ataques a los bancos y todo este tema de lavado de dinero, que así como Estados Unidos sacó de repente investigaciones a través de algunos medios de comunicación y a través de la DEA, investigaciones hacia Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no investiga a dónde fue a parar el dinero que Vicente Fox recibió por todos los excedentes petroleros? Es un dinero que evidentemente Fox no tiene aquí en México, y que los políticos que participaron aquí no están. El dinero también de Felipe Calderón. ¿Por qué se hace esta diferencia? ¿Por qué a los gobiernos panistas, que son más afines hacia la política de Estados Unidos, no se les indagó, ¿no? Y creo que lo que hay en el fondo es que hay una diferencia política de gobierno. O sea, es un gobierno totalmente distinto, más social, que choca con la política norteamericana. Y creo que eso es lo que sí está en el fondo. Y con eso cerraría. Muchísimas gracias, querida Jesusa. Ya lo Héctor, ¿con qué contestaste, cierra? Jesús. Ya lo contestaste, Jesús. No, yo me despediría, pues deseándoles un feliz aniversario allá en la Ciudad de México, y que pues sigan muchos aniversarios más aquí de Rompeviento, y que se mejore Ernesto. Y gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros cada viernes. Y un Así, abrazo fuerte
Un abrazo fuerte para todos y para toda la comunidad de Rompeviento, que celebren y que se la pasen muy, muy bien. Rompeviento TV celebra, gracias a su apoyo y preferencia, un aniversario más. Invitamos a toda nuestra querida audiencia que nos hace posibles a participar en nuestro gran sorteo de aniversario. Además, les invitamos a participar presencialmente en este gran sorteo que se llevará a cabo en Tierra Adentro. Por su gran apoyo y solidaridad, gracias todas, gracias siempre.